Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí. ¿Listos para un viaje a través del romanticismo, la intriga y el drama, todo con ese toque turco que tanto nos gusta? Hoy vamos a hablar de algo que sé que les encanta, los escritores turcos que nos hacen suspirar, reír, llorar y, en definitiva, enamorarnos. Porque detrás de cada serie adictiva, de cada diálogo ingenioso y de cada giro inesperado, hay una mente brillante, un escritor o un equipo de guionistas que ha creado la magia. Vamos a descubrir juntos a algunos de esos genios creativos y, por supuesto, les contaré cuáles son mis series favoritas y por qué me han robado el corazón. Antes de que nos sumerjamos en este universo de historias apasionantes, quiero recordarles que si les gusta el contenido del canal, si disfrutan de estas charlas sobre series turcas, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y así podremos seguir compartiendo esta pasión juntos. Ahora sí, comencemos. Hoy no nos vamos a centrar en los actores, que ya sé que son guapísimos y talentosísimos, sino en la gente que trabaja detrás de las cámaras, los que dan vida a los personajes con sus palabras y crean mundos enteros en la pantalla. Porque, seamos sinceros, sin un buen guión, hasta el actor más talentoso tendría dificultades para brillar. Empecemos hablando de İzyorek y Melek Şenolu, dos nombres que si son fanáticos de las series turcas, seguramente les sonarán. Estas dos mujeres son un dúo dinámico, una fuerza imparable en la industria. Son las responsables de adaptar al formato turco algunas de las series más icónicas y exitosas que hemos visto. Piensen en Amor Prohibido, esa historia llena de pasión prohibida y drama familiar que marcó un antes y un después en la televisión turca. Pues ellas fueron las encargadas de darle nueva vida. Adaptaron magistralmente la novela de Halit Ziya-Wakilgil, y el resultado fue simplemente espectacular. La química entre los personajes, los diálogos punzantes, la ambientación, todo fue perfecto gracias a su trabajo. Pero no se quedaron ahí. También trabajaron juntas en Fatmagül Unsuku Ne, una serie que abordó un tema muy delicado como la violación y sus consecuencias. Esta serie fue un verdadero fenómeno social, generó debates importantes y concienció sobre la violencia de género. Y gran parte del mérito es de İz y Melek, que supieron tratar el tema con sensibilidad y respeto, pero sin dejar de lado el drama y la emoción. La serie fue valiente, conmovedora y muy bien escrita, y por eso resonó tanto con el público. Otra serie que adaptaron juntas y que también fue un éxito rotundo es Kuzey Güney. Esta historia de dos hermanos con personalidades opuestas, unidos por un pasado trágico y un amor en común, nos mantuvo pegados a la pantalla durante semanas. Nuevamente el trabajo de İz y Melek fue impecable. Supieron captar la esencia de la historia original, pero al mismo tiempo le dieron un toque turco, haciéndola aún más cercana y relatable para el público. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de Ay-Yapım, una productora que se ha destacado por su apuesta por historias originales y guiones innovadores. Dentro de Ay-Yapım hay muchos escritores talentosos, pero quiero destacar a Sema Ergenekon. Sema es la mente detrás de series como Kara Para Aşk y Cesur Güzel. Estas dos series son muy diferentes entre sí, pero ambas tienen en común un guión sólido, personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. Kara Para Aşk nos cuenta la historia de un policía y una diseñadora de joyas que se ven envueltos en una investigación criminal que cambiará sus vidas para siempre. La serie es un thriller emocionante con toques de romance y drama familiar. Sema Ergenekon supo construir una trama adictiva, con personajes que evolucionan a lo largo de la historia y con un ritmo que te mantiene al borde del asiento. Por otro lado, Cesur Güzel es una historia de venganza y amor en la que un hombre regresa a su pueblo natal para vengarse de la familia que arruinó la suya. Pero en medio de su plan, se enamora de la hija de su enemigo. La serie es un drama romántico con toques de suspense y misterio. Sema Ergenekon creó una historia llena de tensión, con personajes con motivaciones complejas y con un final que te dejará pensando durante días. Y hablando de finales que te dejan pensando, no puedo dejar de mencionar Sasiyet. Esta serie es una joya, una obra maestra de la televisión turca. El guión fue escrito por Hakan Günday, un reconocido novelista turco. Sasiyet nos cuenta la historia de Aga Beyolu, un hombre que es diagnosticado con Alzheimer y decide aprovechar su enfermedad para cometer crímenes impunes. La serie es un thriller psicológico con toques de humor negro y crítica social. Hakan Günday creó una historia inteligente, provocadora y muy bien escrita, con un personaje principal fascinante y con una trama que te atrapa desde el primer minuto.
La serie es una reflexión sobre la memoria, la justicia y la moralidad, y te dejará pensando en ella mucho después de haberla terminado de ver. Ahora, hablando de series más recientes, tengo que mencionar Yark. Esta serie, que está arrasando en Turquía y en todo el mundo, tiene un guión increíblemente bien construido. La historia sigue a una abogada idealista y a un fiscal implacable que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los cambiará para siempre. El guión está lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y personajes con secretos oscuros. Los escritores de Yark han sabido mantener la tensión a lo largo de toda la serie, creando una atmósfera de suspense constante. Además, la serie aborda temas muy relevantes como la corrupción, la justicia y la importancia de la verdad. Los personajes son complejos y realistas, y sus motivaciones son siempre comprensibles, aunque no siempre sean éticas. Yark es una serie que te engancha desde el primer episodio y te mantiene pegado a la pantalla hasta el final. Y por último, pero no menos importante, quiero hablar de Ask 101. Esta serie juvenil de Netflix, escrita por Meri Kazemi y Destan Sedoyi, es una bocanada de aire fresco. La serie nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar que su profesora favorita sea trasladada a otra escuela. En el proceso descubren el amor, la amistad y el valor de la familia. Ask 101 es una serie divertida, emotiva y muy bien escrita, con personajes entrañables y con un mensaje positivo sobre la importancia de la educación y la amistad. Es perfecta para ver con amigos o en familia. Y bien, llegamos al final de este recorrido por los escritores turcos que nos enamoran. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos hablado de Isyorenk y Melekgenolu, las maestras de la adaptación, de Sema Ergenekon, la reina del thriller romántico, de Hakan Günday, el genio detrás de Sasiyet, de los escritores de Yark, que nos mantienen al borde del asiento, y de Meri Kazemi y Destan Sedoyi, que nos han regalado la adorable Ask 101. Recuerden que detrás de cada serie que amamos, hay un equipo de escritores talentosos que han puesto todo su corazón y su alma en crear historias que nos emocionan, nos hacen pensar y nos transportan a mundos diferentes. Así que la próxima vez que vean una serie turca que les encante, recuerden investigar quiénes son los escritores detrás de ella, porque se merecen todo el reconocimiento. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto a algún nuevo escritor o serie que les interese. Ahora me encantaría saber cuál es su serie turca favorita y por qué. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así podremos seguir compartiendo nuestra pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.